Bueno, familia, muy buenos días nuevamente. En primer lugar, recordarles que de hoy en 8, el 17 de noviembre, tenemos nuestra reunión presencial. Ya se envió la publicidad por el grupo, para los que no saben dónde queda ubicado, es en la calle 16, perdón, calle 18, número 110-61. El conjunto se llama Altana. De todas formas, ahí en la publicidad está la dirección. Si alguno no se ubica bien, nos puede contactar con anterioridad para poderlo ubicar o para poderlo direccionar y que pueda llegar a tiempo de hoy en 8. Em, Recordemos que el conjunto tiene dos entradas, por la 17 y por la 18. Debemos entrar por la 18, la que queda frente a otra iglesia eh, que tenemos aquí al frente por la 18. Em, para el día de hoy, em, pues quise dar la palabra. Quiero que alistemos nuestras Biblias. Para los que no las tienen lista, vamos a dar un momento. Vamos a ir dando el versículo que vamos a leer hoy. Se trata de una historia, de una batalla muy conocida ya por todos. Es la batalla de David contra Goliat. Esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer únicamente los versículos del 1 al 9 y posteriormente del 37 al 50. Recomendable también, si están los niños, que también empiecen a escuchar este tipo de cosas para que empiecen a estar en un ambiente rodeado de la palabra de Dios. Es importante que ellos crezcan de esta manera para que, como ellos vienen más espirituales, permanezcan en ese estado y asimismo puedan crecer en la compañía de nuestro Padre, el conocimiento que viene de Él. Vamos entonces a empezar a leer del versículo 1 al 9. Les recuerdo, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer versículos 1 al 9. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hasta ahí va el versículo 9. Vamos a leer ahora del 37, del mismo capítulo, 37 al 50. Estaba hablando ya David con Saúl. Entonces dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Es una batalla, diría yo, una batalla muy desigual. Me puse a investigar un poco en cuanto a la estatura de este filisteo de Goliat. Nos dice que medía 6 codos y un palmo. Según las conversiones, un codo equivale más o menos a 54 centímetros y un palmo a 22 centímetros. Esto nos da una altura de un gigante de más o menos 3 metros y medio. Siendo David un muchacho, imagino yo, de una estatura promedio de unos 60, unos 50, porque era joven todavía, enfrentarse a una persona del casi el triple o un poco más del triple de su tamaño. Si yo estuviera en mi época y me enfrentara a alguien de 2 metros, yo como mínimo salgo a correr. No me lo enfrentaría, pero David sabía quién estaba con él. Él se había preparado. ¿Para qué se había preparado? Para cualquier tipo de estas batallas. En el mundo de hoy, familia, absolutamente todos tenemos batallas a diario. Batallas con las que luchamos y muchos de los demás no conocen. Batallas que hoy en día llamamos ansiedad, hoy en día llamamos depresión, que la juventud sufre mucho de estas dos cosas. Batallas económicas, financieras, situaciones difíciles, batallas emocionales, tristeza, vacíos, soledad, batallas de peleas, de chismes, de inventar cosas, mentiras, malas palabras, malas compañías. A veces también nos metemos en lugares donde hay batallas que no son nuestras. En fin, el mundo de hoy, batallas físicas como la que se está presentando en Israel. Pero hoy quiero enfocarme mucho en las batallas que tenemos nosotros hoy aquí, porque muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas. Muchas veces dices, estoy empezando a sentirme ansioso, estoy empezando a sentirme deprimido y yo no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarme para esa batalla. La palabra de hoy nos va a enseñar cómo prepararnos para esa batalla. Absolutamente todos tenemos un arma superpoderosa, pero superpoderosa aún más grande que Goliat, tanto que venció a Goliat David, y desestimamos el valor que tiene esta arma hoy en día. Para mencionar cuál es el arma que tenemos, también quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. También la hemos leído muchas veces, es la armadura de Dios. Hoy no me voy a centrar mucho
en todo lo que nos dice este versículo. Vamos a leerlo y les indico en qué nos vamos a enfocar. Le confirmo Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este último versículo me pareció importantísimo, me parece que es el arma que tenemos hoy en día para poder batallar y enfrentar todas estas batallas que mencioné y algunas o muchas otras que podemos estar viviendo y que no mencioné, que se me salen en este momento de la imaginación. El versículo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos habla este versículo de la oración, hermanos. La oración es un arma superpoderosa a la que le hemos restado importancia, a la que le quitamos el poder que Dios le dio. Yo me pongo a ver, yo personalmente yo hago unas 3 oraciones en el día. Exagerado hago 5, no hago más. Y siento que son demasiado pocas, siento que eso no es casi nada, comparándola con todo el poder que tiene la oración. Algunos me dirán, pero no, es que no hay pruebas. Conseguí también 5 historias en la Biblia en donde la oración consiguió cosas sobrenaturales. El primer ejemplo está en Primera de Samuel capítulo 1. No lo vamos a leer, pero si tienen tiempo lo pueden anotar y cuando tengan ustedes disposición lo leen. Les confirmo, Primera de Samuel capítulo 1. Es la oración de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos. Ya estaba totalmente definido de que no podía tener hijos, pero le pidió a Dios y Dios hizo eso sobrenatural. Le concedió ese milagro de ser mamá, ese milagro que muchas mujeres no pueden, no quieren hacerlo. Dios lo concedió. Dios escuchó esa oración. Hoy en día mucha medicina, mucho avance tecnológico y no puede conseguir eso. Pero miremos que con la oración se puede conseguir. El segundo ejemplo, hermano, lo vemos en Josué capítulo 5. Josué oró para alargar el día, para detener el sol. Me apasiona mucho la astronomía. El sol es, creo que más de 300 veces más grande que la Tierra. Y no me imagino el poder tan grande para poder detenerlo. Pero la oración de Josué lo logró. Logró esa cosa sobrenatural. Obviamente lo hizo Dios, pero lo hizo por gracias a una oración. El tercer ejemplo es la oración de David en el Salmo 23. Oró por misericordia para obtener el perdón de Dios. Se había equivocado mucho en su vida, a pesar de que fue un hombre que permanecía con Dios en su vida, en su corazón, pero también llegó el punto donde se equivocó y obtuvo misericordia y el perdón de Dios. Mucha gente no ve esto como un tesoro,
pero obtener el perdón de los pecados de uno y que el mismo Dios le diga que queda perdonado y que puede llegar a la vida eterna, eso es más que cualquier cosa. El cuarto ejemplo es la oración de Ezequías. Está en Isaías capítulo 38. Ezequías tenía una enfermedad mortal que lo iba a matar. Oró con fervor, oró con todas sus fuerzas para que Dios le concediera más tiempo. Dios le alargó la vida por 15 años y también le dio una prueba de que había sido él. La prueba fue que retrocedió un reloj de sol 10 grados, prácticamente como detener o regresar el tiempo. El quinto ejemplo y el último es la oración de Josafat. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17. Se enfrentaba a su ejército contra un ejército muy pequeño contra un ejército grande de 1 millón de soldados. Era prácticamente una batalla perdida. No había nada que hacer. Sin embargo, hizo la oración a Dios y obtuvo la victoria sin ni siquiera pelear, porque Dios intervino y porque hizo la oración. Son ejemplos muy claros y que quedan en evidencia de que la oración es poderosísima cuando uno entrega su vida a Dios. Claramente, no es solamente hacer la oración y que se cumpla. Tenemos algunos otros requisitos, por decirlo así, que cumplir para poder llegar a ser escuchado en oración por Dios. La primera y la más clara es orar con respecto a la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leerlo, que sí es cortico. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conocer la voluntad de Dios no es fácil, pero nos dejó una guía y está en la palabra que Él nos dejó, está en la Biblia. Esa es la voluntad que Él tiene, esa es la obra que Él tiene destinado para nosotros. No aún así podemos seguir haciendo nuestras oraciones. Muchas veces podemos ser escuchados, muchas veces pueda que no. Aún así tenemos que seguir con el mismo fervor, con la misma espiritualidad y con el mismo amor en nuestros corazones. Otro de los, otra cosa importante es cómo hacer la oración. Esa la encontramos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me llama mucho la atención, hoy en día uno ve las redes y en las redes se encuentran las oraciones. Y digo yo, no está mal, porque igual estás demostrando que tú crees en Jesucristo en público. Pero cuán mejor que hagas esa oración como Dios nos lo enseña, encerrado en tu cuarto. Está bien que la publiques, pero es más importante que primero y ante todo la hagas de corazón y la hagas en tu cuarto, encerrado. La oración también puede ser usada para muchas cosas, no solamente para orar. Estuve buscando ejemplos y encontré también 5, más o menos, ejemplos de lo que podemos hacer con la oración. En primer lugar, podemos expresarle a Dios el amor que tenemos en nuestro corazón, el amor por Él, el amor por su Hijo, el amor por su Espíritu Santo, el amor por su palabra, el amor por el mundo que nos dejó, el amor por el agua, cuidándola, hoy en día que estamos pasando por crisis, el amor por tu hogar,
el amor por tu esposo, por tu esposa, el amor por tus hijos. ¿Cómo expreso ese amor? Siempre con buenas palabras, siempre con enseñando con el ejemplo, siempre enseñando con amor, siempre ayudándole a la persona que tengo al lado, siempre ayudándole a la persona que viene a mí a pedirme un favor, siempre ayudándole. Es la forma de demostrar amor. En segundo lugar, también podemos decirle a Dios lo que sentimos en nuestro corazón y no está mal. Dios, me encuentro triste. Dios, me encuentro ansioso, ayúdame. Dios, me encuentro feliz. Gracias por eso. Dios, me encuentro un poco pensativo, me encuentro angustiado, tengo una situación difícil. Me encierro y hago la oración. También puedo utilizar la oración para darle gracias, como lo iniciamos en esta mañana. También la podemos utilizar para pedir perdón por todas las cosas malas que hemos hecho, o las malas palabras que hemos dicho, los malos pensamientos que tenemos, lo que hemos dejado de hacer con nuestros semejantes, porque sin duda todos fallamos en algún momento de nuestras vidas y aún por las cosas que se nos olvida pedir, también debemos hacer esas peticiones de perdón. Por último, también podemos hacer la oración para pedir cosas. Muchas veces en las oraciones pedimos cosas: Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame en mi hogar, Señor, ayúdame en mi día a día, Señor, ayúdame, hoy tengo un negocio grande que hacer, eh, tengo un viaje, hoy tengo que ir a hacer un viaje de negocios, tengo que voy de vacaciones, Señor, acompáñame. Siempre estamos pidiendo cosas para nosotros. No olvidemos que en las oraciones también podemos pedir por los demás. Usualmente oro mucho por las personas que aún no conocen a Jesús o que a pesar de escuchar de Él, no han transformado su vida. También podemos incluir esto en nuestras oraciones. Como se dieron cuenta, la oración tiene muchísimo poder y el hacerla todos los días es importante. No solamente el acostarnos. Estoy seguro que muchas veces en un día ocupado completo hasta ni siquiera hacemos una simple oración a Dios. Personalmente, siempre que voy a almorzar o voy a cenar o voy a desayunar, le agradezco por cada alimento que me da, por cada grano de arroz, por cualquier alimento que pone en mi mesa, porque sé que todas esas bendiciones vienen de Él y aún las que ponen en tu mesa también vienen de Él. Sabemos que fueron seres humanos que creó Dios, que labraron la tierra, que la cultivaron, que transportaron los alimentos, pero a la larga todo lo creó Dios. No olvidemos eso, hermanos, que todo, absolutamente todo lo que tenemos es gracias a Él. También encontré una guía en Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hoy en día, sobre todo la juventud, se encuentran alegre y quieren ir a sus fiestas, a sus toques. Creo que está lo del Rock al Parque, creo que está lo del Salsa al Parque, han sacado de todo para cuando están felices. Pero nunca caemos en cuenta de que Dios nos ordena que si estamos felices debemos es cantar alabanzas hacia Él. Y estoy seguro que todos en algún momento hemos tenido algún momento de felicidad, de alegría. No olvidemos que esos momentos también son para Dios, también son para Él, también. Y no decimos que determinada alabanza, hay muchísimas alabanzas. Podemos escoger cualquiera para poderle agradar, para poderle decir que Él está primero en nuestras vidas. Por último, el versículo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas puede ser el fin de este mundo, como lo llama mucha gente, o puede ser nuestra partida de este mundo, hermanos.
Recordemos que esa partida puede ser en cualquier instante, en cualquier momento. No sabemos si hoy es mi último día y mañana me toca partir. No sabemos si estoy viviendo mi último mes, mi último año. Por eso, no dejemos de lado la oración. No le restemos poder a eso, a esa arma tan grandiosa que Dios nos dejó, porque esas duras batallas, esas batallas difíciles que estamos luchando hoy en día, que pueda que no las sepa nadie sino solamente tú y Dios, las podemos pelear como los mejores soldados, con la oración delante de nosotros, con la armadura de Dios obviamente, pero siempre con la oración a Dios, con ese canal de comunicación que Él nos dejó para que podamos expresarle las cosas que por medio de mis palabras hoy les expresé. Agradecimiento, peticiones, sinceros con Dios, expresándole lo que sentimos y expresar amor hacia absolutamente todo. Esta fue la palabra que Dios puso en mi corazón para que el día de hoy les hablara, para que el día de hoy pues también pusiera en sus corazones. Espero que no se quede solamente en una palabra más, sino que la practiquemos en todos los días que restan en este mundo para cada uno de nosotros y que de esta manera podamos llegar a la vida eterna y allá encontrarnos felices para vivir eternamente con Dios. Vamos a cerrar la palabra con una última oración. Padre nuestro, aquí estamos como tus hijos, como tus herederos, como tú lo dices en tu palabra, porque creemos en tu Hijo Jesucristo y porque creemos en su poder para llevarnos como único camino hacia ti, Dios, hacia que así creemos que tú creaste absolutamente todo y sabemos que tú nos provees de todo cuanto necesitamos, Dios. Te agradecemos porque como lo dijimos al principio también en la oración, nos has proveído de todo y más de lo que necesitamos. Soy testigo fiel de que me has proveído absolutamente de todo y muchísimo más, Dios. Espero que así también lo hagas con absolutamente todas las personas que escuchan esta palabra, tanto en vivo como en diferido, y aún a los que no lo escuchan, pero que aún te siguen, Dios, aún que siguen a Jesucristo, al único camino. Queremos poner en tus manos este día, nuestras vidas, nuestros minutos, nuestros segundos, absolutamente toda nuestra vida espiritual, nuestra vida terrenal, nuestro cuerpo, nuestra salud. Queremos poner todo en ti, Dios. Queremos descargarnos, dejar todas esas cargas que tenemos en ti. Porque sabemos que tu carga es ligera, porque sabemos que tú así nos lo enseñaste, Señor Jesús. Por favor, bendícenos, cuídanos, protégenos, ayúdanos a pelear estas batallas de la mejor manera, ayúdanos a vivir aferrados a la oración, seguir en constante comunicación contigo, no por un día, no por dos, sino solamente por cada segundo que nos permites vivir, que te llevemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos a vencer siempre en estas batallas para que no seamos esclavos del pecado, Dios, porque sabemos que si vencemos estas batallas, ya no seremos esclavos, sino seremos amigos tuyos como tú lo dijiste. Oramos absolutamente todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.